Muy buenas a todos, JoJo fans. Como ya lo sabréis, salvo que viváis en una cueva aislados del mundo civilizado, el anime Steel Ball Run está al llegar. Pero no todos han leído el manga. ¿Estás ocupado? ¿Preparando exámenes? No pasa nada. Aquí estoy yo para poder resumirte Steel Ball Run. Pero no voy a resumir tomo por tomo. He preferido resumir la parte 7 en arcos narrativos, lo cual me parecía más coherente que por tomos, que a veces se terminan en un momento donde el arco narrativo no ha terminado. Sin más tiempo que perder, retomamos con el tercer arco narrativo de Steel Ball Run, atravesando el desierto de Arizona. Seguimos con el señor Steel y el alguacil presenciando la escena del crimen. El señor Steel, a pesar de lo peligroso que parece ser este asesino, decide continuar con la carrera y no posponerla. Ya que había previsto esa respuesta, el alguacil ha llamado a un tal Mountain Team. De la nada, sin previo aviso, Mountain Team aparece a caballo dispuesto a socorrer al señor Steel. Al mismo tiempo que participa en la carrera, Mountain Team será el asistente del alguacil para intentar atrapar al asesino. Al intentar entender lo que está pasando, Mountain Team nos habla de un lugar en Arizona donde se puede obtener un poder misterioso, aunque este poder trae consigo espíritus malvados. Al seguir investigando, Mountain Team se da cuenta de que hay un botón del pantalón de una de las víctimas dentro de una botella y lleno de sangre. No saben con certeza quién es aún, pero esta pista les puede ayudar mucho. Mientras tanto, la segunda etapa está a punto de empezar. El recorrido será de 1200 kilómetros hasta el Valle de los Monumentos. Jairo y Johnny empiezan a preparar una estrategia para la segunda etapa. Al atravesar el desierto, va a ser importante no olvidarse de los diferentes manantiales presentes en la zona. Sin agua, es imposible competir. La segunda etapa comienza y Jairo sale a toda velocidad. Johnny, sorprendido, decide seguirlo a toda velocidad. Pero Jairo nos vuelve a sorprender. En vez de tomar la ruta principal, Jairo decide escoger una ruta completamente diferente: el desierto. Algo debe de estar tramando, porque en teoría atravesar el desierto significa no tener acceso a ningún manantial durante cientos de kilómetros. Jairo le explica que si ha elegido ir por el desierto es porque es la ruta más corta, lo cual les permitirá adelantar a todo el mundo. Mientras se alejan, otro jinete decide perseguirlos, Mrs. Robinson. Horas después, Jairo y Johnny hacen una rápida pausa para verificar que están siguiendo el buen camino. Jairo empieza a ver el mapa y cree que quizá están tomando la ruta correcta. Johnny, muy preocupado, quiere estar seguro de lo que quiere decir Jairo, pero durante la discusión alguien les dispara un proyectil. De repente, Johnny se da cuenta de que la oreja de su compañero ha sido agujereada hasta 3 veces. Alguien les está atacando y se está acercando. Johnny también se da cuenta de que tiene espinas de cactus clavadas en los brazos. Al principio, creen que el ataque fue por el tipo de cactus que reacciona a todo lo que se acerca lanzando sus espinas. Pero al ver la distancia desde la que recibieron el proyectil, están convencidos de que alguien está intentando acabar con ellos. Mientras Johnny y Jairo intentan huir, ambos son atacados por proyectiles muy afilados, como si fueran agujas. Jairo logra protegerse, pero Johnny cae al suelo. Johnny, con los ojos ensangrentados, le pide a Jairo que continúe, que no se preocupe por él y que se concentre en la carrera. Jairo, decidido a defender a su compañero, galopa en dirección al misterioso jinete que les hostiga desde hace un rato. Jairo intenta utilizar sus Steel Ball, pero en el momento en el que las lanza, vuelve a ser atacado por el misterioso jinete, que resulta ser Mrs. Robinson. Mrs. Robinson les revela el funcionamiento de su técnica especial. Con los insectos que cría dentro de su cuerpo, Mrs. Robinson es capaz de controlarlos para generar una presión del aire que hace que los cactus disparen sus espinas libremente. Jairo le responde diciendo que no había dejado las Steel Ball en el suelo de casualidad, sino para preparar un ataque. Cargadas de rotación, las Steel Ball se tiran sobre Mrs. Robinson para derrotarle definitivamente. Un rato más tarde, con Jairo y Johnny retomando la carrera, Mountain Team llega a la escena del combate y ve al caballo de Mrs. Robinson. Al examinar la huella de la herradura, se da cuenta de que no es el asesino al que está buscando. Parece ser que la búsqueda va a continuar. Bueno, pues hasta aquí el tercer arco narrativo de Steel Ball Run. En el próximo arco narrativo veremos la continuación de la segunda etapa, en la que Johnny y Jairo intentarán atravesar el desierto evitando todo problema. Espero que os guste este formato porque yo tengo muchas ganas de hacerlo. Nos veremos muy pronto para el próximo arco narrativo.
los forajidos nacidos en el desierto. Hasta la próxima, JoJo fans.